Bienvenidos a Cómo Cocinar. En el día de ayer hicimos una receta muy dulce, que ya dije que le gustaba tanto a los pequeños como también le gustó a los no tan pequeños, ¿verdad, Rafa? Comentaros que hoy vamos a hacer otro tipo de elaboración. Vamos a hacer, para esta época de calor, una ensaladilla campera, que se le llama por aquí, por la parte de la Vega de Antequera. Bueno, la verdad que este tipo de comida tiene muchísimos nombres dependiendo del sitio en el que estemos. A veces de pueblo a pueblo, separados por 8 o 10 kilómetros, cambian el nombre de algunos tipos de elaboraciones. Por ejemplo, en la tierra de Rafa, en la tierra de Vélez, le llaman ensaladilla cateta. En fin. Porque también se le añade naranja. Aquí, por esta parte de la Vega de Antequera, eso sería el pío antequerano, ¿vale? Pero nosotros hoy vamos a hacer una ensaladilla campera y os vamos a presentar los ingredientes. Los ingredientes son patata, cebolla, huevo, atún, zanahoria, habichuelitas verdes, aceite, sal y vinagre. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer las patatas. Las ponemos a cocer con la piel y todo, ¿vale? Y a las patatas también le vamos a añadir los huevos. Las patatas, más o menos, tardan en cocerse, hacer este tipo de patata pequeñita, unos 20 minutos. Y los huevos tardan, desde que empieza a hervir, unos 10-12 minutos. Como podéis ver, aquí hemos puesto otro recipiente con agua que estamos calentando. Y ahí vamos a cocer las habichuelitas con la zanahoria. Pues bueno, amigos, vamos a pelar la zanahoria. Muy importante en la cocina, por lo menos para mí, tener un buen pelador. Y este que nosotros tenemos en casa, la verdad que es fantástico. Pelamos la zanahoria. Y la vamos a cortar en rodajitas, ni muy finas ni muy gordas, un tamaño más o menos. Os lo muestro. Para que lo veáis más o menos, sería una cosa así. Cortamos las 3 zanahorias en rodajitas. Esto es rápido, ya estamos calentando el agua. Y ahora vamos a proceder a pelar y a cortar las habichuelitas también. La habichuelita le da mucho toque de sabor y está muy buena en este tipo de ensaladilla. Esta ensaladilla era algo que se hacía para cuando se iban a trabajar al campo, porque tenía muchos nutrientes, alimenta bastante y sobre todo para aquellas jornadas de las personas que trabajaban en el campo. Ahora está el campo más mecanizado, pero antes era otra historia distinta. Le quitamos los de alrededor y también las cortamos en unos trocitos, así más o menos como estáis viendo. Si queréis, os lo enseño, más o menos así, ¿vale? Y cuando lo tengamos todo cortado, lo ponemos a cocer. Pues bueno, amigos, añadimos, como hemos comentado, la zanahoria y la habichuelita y la dejamos cocer aproximadamente unos 15 minutitos. Le añadimos un poco de sal y esperamos a tener todos nuestros ingredientes cocidos. Pues nada, amigos, una vez que ya tenemos las patatas cocidas, los huevos y las habichuelitas con la zanahoria, se trata ya simplemente de ir incorporando todos los ingredientes. En un bol hemos puesto la zanahoria con la habichuelita. Ahora vamos a ir pelando las patatas y las vamos incorporando también con la habichuelita y la zanahoria. Las cortamos en trozos grandecitos para este tipo de ensaladilla y las vamos echando. Le añadimos también el atún. Yo al atún no le he quitado el aceite porque es atún en aceite de oliva. Se lo añadimos también. Vamos a picarle la cebollita pequeñita, todo lo más pequeñita que podamos. Una cebolla pequeña, no necesita tanta cebolla. Pelamos. Se le añadimos
bien picadita. Pequeñita, pequeñita, como podéis estar viendo, para que no nos sea muy difícil masticarla, que no nos encontremos un gran trozo de cebolla en. La podemos también rallar si queréis, también se la podemos añadir rallada. En este caso la he cortado, pero ya os digo que con un buen rallador se le raya también sin problema. Se la vamos añadiendo. Y ya el último elemento que nos quedaría una vez que le añadamos la cebollita sería el huevo cocido. Hemos cocido 3, vamos a añadirle 2 y medio y el otro lo vamos a dejar para la decoración. Lo cortamos y ahora lo único que nos quedaría sería aliñarla. Primero le vamos a poner un poco de sal. A continuación, un chorrito de vinagre de Jerez. Y terminamos con aceite de oliva virgen extra. Un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. No le vamos a molestar para nada. Pues bueno amigos, removemos bien la mezcla, incorporamos todos los elementos, qué toque de color le da la zanahoria y la habichuelita aparte de sabor. Lo removemos todo perfectamente y ya tendríamos lista nuestra ensaladilla campira. Pues nada amigos, ya tenemos aquí nuestra ensaladilla campira. Recordaros que mañana la receta que vamos a hacer es una sopa de ajo y además una sopa de ajo un poquito diferente y especial. No olvidéis de seguirnos en nuestros canales de Facebook, YouTube e Instagram, de darle a like y a compartir. ¡Buen día amigos!